Alex Cionetti es una de las figuras clave de la ufología, iba a decir argentina, pero es de la ufología mundial. Lleva muchos años investigando, lleva muchos años persiguiendo el enigma detrás de los ovnis y ahora publica un trabajo titulado OVNIS, la confrontación final, en el que recopila buena parte de sus investigaciones, sobre todo de la década de los 60, y aparte tiene alguna sorpresa más. Alex Cionetti, bienvenido a Días Extraños. Qué un honor, un gustazo, Santiago. Muy contento de volver a España en estos días, a través tuyo, sí, y a través de tantos seguidores y amigos que tengo por allá y por todo el mundo ufológico. Pues la verdad es que sí, no nos conocíamos, he tenido el inmenso placer de saludarte hace un ratito y sin embargo sí que llevaba muchos años siguiendo tu trabajo, que aquí en España se conoce sobre todo por tu publicación en las revistas, en Más Allá especialmente, y aquí en España entre el público especializado eres una figura conocida, reconocida y respetada. Y precisamente por eso quería comenzar esta entrevista preguntándote por algo de la máxima actualidad y cómo lo ve alguien con esta gran perspectiva que tienes tú. Y es preguntarte por estos fenómenos aéreos anómalos, esta nueva denominación, son los ovnis de toda la vida, a fin de cuentas, y sobre todo por la nueva postura de apertura, de transparencia por parte del Pentágono hacia el fenómeno ovni. Sí, me acuerdo que años atrás, en mis primeros viajes a España, en la década del 80, discutí el tema con don Antonio Rivera, con el querido don Antonio, que ahora hemos tenido unos lindos homenajes por ahí, por Cataluña y en su ciudad natal, como me he enterado. Y el término me decía, el UFO, el UFO todavía no se acepta, pero la Real Academia Española lo acepta, y me mostró en uno de los diccionarios que estaba aceptado. Digo, qué bien, porque yo viviendo en Estados Unidos no utilizaba más el OVNI, sino el UFO. Y ahora con el UAP, a mí me parece realmente toda esta situación, al ya ser un veterano de tiempo atrás y ver la evolución del fenómeno en los últimos 40 años, ¿no? O sea, soy realmente testigo viviente de este tema y de muchos misterios que he abarcado durante casi toda mi vida. A mí me parece realmente innecesario tratando de volver a este término. Me acuerdo que en España, en la época sí, de Antonio de Rivera y Rafael Farrios habían creado el término VED, ¿no? Vehículos terrestres dirigidos, ¿no? Y eso creaba, que la escuela cientificista realmente los aturdía como diciendo, no, pero si no hay prueba de la hipótesis extraterrestre. O sea, el término de UAP, UAP es más tratar de definir el fenómeno en una forma que no afecte a ciertos sectores. Y todo este movimiento que surge desde el 2017 a través de los medios de comunicación, ¿no? A través del New York Times y a través del Departamento de Defensa y Elizondo y compañía, pues es un triángulo, es un pentáculo, digamos, del Congreso, de Bigelow, Robert Bigelow, George Knapp, el periodismo de Nevada, y se forma la Academia de Stars, y todo eso es una zona, digamos, es una madeja intrincada que lleva a llevar un término más elegante para reconciliarse con el establishment científico, con la academia, ¿no? Que ya se habían, digamos, retractado, se habían, digamos, escondido. Por ejemplo, a mí me pasó una anécdota curiosa, que siempre lo cuento y lo he escrito en varios artículos, que salieron también en España en varias publicaciones, ¿no? Como
al ojo crítico, Sí. etcétera. Era el 15 de diciembre de 2017 y a mi pueblo vino este astrónomo, Neil deGrasse Tyson. Sí, famoso. Considerado, bueno, sí, el famoso, porque es una figura pública, un poco el sustituto, el reemplazante mediático de Carl Sagan, ¿no? Uh-huh. Y que yo lo había conocido años antes, justamente en su planetario Hayden, Staten Island, donde él había hecho una convención sobre los abducidos, ¿no? Sobre el tema de abducidos, y ahí estaban todos los grandes investigadores de esa época, y él, pero me acuerdo que él era bastante reticente cuando traté de hablar de ese tema, y bueno, y lo fui, en esta conferencia que dio en mi pueblo, lo fui a saludar después, y cuando toqué el tema diciendo, ¿por qué todavía la comunidad científica no apoya la ufología? Empezó a gritar ahí, casi me sacan ahí los de seguridad, porque digo, bueno, ya. Y volví a recordar cómo me había tratado Carl Sagan 25 años antes, cuando también, después de una conferencia y tratando de entrevistar cuando yo estudiaba en Boston, en Cambridge, también me trató de eso cuando nombré que yo estaba asociado con el doctor Allen Hynek, que había sido mi mentor y había sido también una de las raíces que había emigrado a los Estados Unidos, ¿no? Pero esa misma reacción, ¿no? O sea, que la academia científica ha asociado el ovni con lo extraterrestre, y por eso este término es en cierta forma un avance para lo que es la escuela científica, pero igualmente el fenómeno tiene tantos laberintos y tantas dimensiones que, por ejemplo, para mí es volver, estamos repitiendo un círculo, porque la actitud que se ha tenido que llevar el tema al Congreso para sacar un budget para investigar, tiene, digamos, agendas detrás de eso que se mezclan. Hay una mezcla de defensa, de los grupos de inteligencia, o sea, es casi una ménage à trois de diversas líneas que tratan de tomar poder sobre el tema, ¿no? O sea, de volver a de que el tema es que los ovnis son peligrosos a la defensa nacional e internacional me parece ridículo, porque eso ya había concluido en el panel Robertson, auspiciado por la CIA ya durante la década de los 50, en plena Guerra Fría. Estamos en otro tipo de Guerra Fría, ¿no? O sea, estamos en un siglo XXI que es bastante disparatado, ¿no? Y parece que parece que los medios de comunicación, sobre todo aquí, el público no sabía lo que eran los ovnis. O sea, digo, bueno, ¿qué hemos hecho los últimos 40 años? Estamos realmente... yo me sentí, bueno, más que ofendido, me sentí ya destartalado, ¿no? O sea, totalmente fuera de... O sea, ¿qué posición tenemos? Una posición de reconciliamiento, una posición de ofuscamiento, una posición de ver lo que pasa. Y bueno, al principio, bueno, uno piensa, bueno, nos reivindicaron, ya no empezaron a verte como el loquito, digamos, del barrio, el loquito de tu familia, el excéntrico, sino una persona. ¡Oh! La Marina aceptó, los marinos están hablando de las cosas que hablábamos hace 40 años, que había ovnis cuadrangulares y que una luz venía y que eran detectados por el radar y pasaban raudamente y que los jets salían disparados y que no los podían interceptar, que a veces los ametrallaban y a veces no había respuesta, ¿no? O sea, tenemos casos de ovnis en bases militares y en bases misilísticas que han respondido y desviado los misiles y lo que sea, pero de eso todavía no tenemos realmente una evidencia, como tampoco hay una evidencia que son agresivos o que son benignos también, ¿no? Pese a toda el acumulamiento de casos ya
del tercer tipo hacia el cuarto y quinto, que hablan de contactos y que hablan de abducciones y que hablan de contactos benévolos durante toda la historia de la ufología, ¿no? De hecho, Alex, en tu libro hay un montón de casos desconcertantes, de casos en los que precisamente los testigos establecen contacto con los tripulantes de esos, vamos a llamarlos aparatos, y estos les dejan un mensaje. ¿Qué significan esos mensajes? ¿Qué es eso tan importante que quieren comunicar los presuntos tripulantes de estos aparatos? Sí, exactamente. O sea, tú estás refiriéndote a dos casos en particular que hablo de mi libro. Mi libro se centró más en un periodo. Mi libro se llama OVNI, la confrontación final, y digamos es una recopilación de mis casos más importantes entre la década finales de los 70s y los 80s, ¿no? Es el periodo que cubro Argentina y Uruguay principalmente. Tengo otros libros que estoy ordenando, que ya están escritos, pero estoy haciendo una edición final que cubre casos de otros países en Sudamérica, como Chile, Perú, Bolivia y Ecuador. Pero en estos casos de Argentina, que son de la década del 60, que fue una década muy rica en humanoides, o sea, en casos del tercer tipo, sobre todo estos dos casos que mencionas en la provincia de Mendoza, es a estos testigos, los humanoides, aparecen de improviso, sin nave o con la aparición de una nave conjunta, y le muestran una pantalla. Y en esta pantalla le muestran una imagen visual que es la de hongos atómicos. O sea, estamos en plena, otra vez volvemos a la época de Guerra Fría, donde el miedo a la conflagración nuclear estaba en boga, en la boca de todos, y en el inconsciente y inconsciente, tanto en los programas de televisión como, digamos, en los periódicos. O sea, en esa época, bueno, los testigos estaban menos contaminados que ahora, ¿no? O sea, digamos, pero por ejemplo, estos programas de ciencia ficción americanos penetraban, digamos, en las televisoras de los argentinos, ya, en este caso de los mendocinos. O sea, no sabemos hasta qué punto es el caso famoso de estos dos trabajadores del casino que con un viejo Chevrolet son interceptados en un callejón saliendo del trabajo por una nave aterrizada y unos, digamos, enanos humanoides que los interceptan, digamos, les pinchan los dedos y les escriben unos garabatos en la puerta del Chevrolet y le muestran una pantalla donde salen imágenes apocalípticas, ¿no? O sea, el otro caso es el Paulino Núñez, que es un operario de YPF, que baja de un tanque y ve también dos humanoides altos que le muestran una pantalla también con un hongo atómico, ¿no? O sea, son mensajes en cierta forma subliminales, pero también, bueno, a veces son acompañados con mensajes. Si continúan, digamos, destruyendo el planeta, esta va a ser, digamos, el final, ¿no? Un poco también como era el mensaje, si te acuerdas, del día que paralizaron la Tierra. Sí, ¿no? claro. Sí. Ultimátum a la Tierra se tituló en España. Claro, en España ustedes siempre le cambian. Bueno, no, le ponen otros títulos de acuerdo a la traducción de los estudios de Hollywood. Yeah. The Day the Earth Stood Still. Ese es el origen. Sí, bueno, y esa era una de las pocas películas, digamos, realistas con el tema que otros contactados de ese periodo hablaran de ese tema, ¿no? Teníamos a George Ladansky, por ejemplo, que era el campeón, teníamos a George Han Williamson y otros ya en esa década del 50, donde empiezan a pulular, digamos, al mismo tiempo que hay oleadas de ovnis, hay
oleadas de contactados que hablan de esos mensajes mesiánicos. Alex, tú tuviste la oportunidad de trabajar codo con codo, de mantener una larga colaboración con una de las figuras clave de la ufología mundial, con Joseph Allen Hynek, que ahora además está muy de actualidad por la serie Proyecto Blue Book, que se centra en su persona, en su personaje. Él es el protagonista. Pero yo quería preguntarte cómo era Hynek en la vida real, porque supongo que todo esto de la televisión, pues bueno, pues distorsionará mucho al personaje, a la historia, y ya sabemos cómo es la televisión, ¿no? Sí, de eso te podría hablar de varias horas, porque yo estuve vinculado con History, tratando de hacer la historia de Jaime, que en forma serie también había estado con el grupo de Spielberg, también tratando de hacerla años atrás, pero nadie me escuchó, y después de años de presentarla al History terminaron robándomela. Vaya. Tú sabes que yo he trabajado en Hollywood y Sí. he trabajado en producción y distribución de televisión y cine. Y justamente uno de mis sueños truncos puede ser la historia de Jaime. Pero no pude realmente protegerlo, y bueno, y salieron. Bueno, mi proyecto era documental, no era hacer una versión, digamos, de cómo es de ficción. Ellos hicieron una versión de ficción. Yeah. Por eso no pude tomar acción legal finalmente en ese caso. Pero el caso es que Jaime es totalmente diferente, por eso me ofusqué. Me acuerdo que cuando el canal de historia lo anunció, hablé con los dos hijos, con el hijo mayor, que ha sido mi amigo George Hynek, que me lo presentó Jaime cuando yo llegué a Estados Unidos, ya hace varias décadas, y me decía, no vamos a demandar a History, porque lo estaban haciendo sin permiso, además, nadie los contactó. Digo, vamos a hacer la historia de tu padre, ¿no? Y al principio de la serie dije, esta serie está basada en eventos reales, basado en el doctor Hynek, qué sé yo, pero terminaron haciendo una mezcolanza ahí, poniendo, digamos, a la esposa de Hynek en una relación, digamos, bastante peculiar con agentes rusos, y después confrontando y poniendo a la gente del Blue Book, a los de la Fuerza Aérea. Yo sé que fueron bastante soquetes, pero ponerlos como criminales asesinando a sus propios hombres. Ya cuando en el segundo capítulo vi eso, digo, no, esto es realmente ofensivo. Tratando de hacer una línea. Yo me acuerdo cuando tenía reuniones con los ejecutivos de History, cuando yo mencioné, esta historia puede ser tan atractiva como los expedientes X. Y ahí levantaron la cresta y empezaron. Ahí fue cuando me pidieron, oh, nos interesa saber de su relación con la familia de Jaime, porque yo a los hijos, el mismo padre me los había introducido allá en los 80, cuando llegué aquí, y nada, y quedaron realmente muy interesados, pero bueno, se fueron por el lado de los tomates a hacer realmente digamos, una hortaliza cósmica. Por eso, bueno, la serie no duró más de 2 temporadas, pero para algunos fans, la gente que no sabía de Hynek, colocando como paladín, sí, lo fue, pero hay que ubicarse que Hynek también era una persona con una posición muy importante dentro de la astronomía y la educación, digamos, de las ciencias astronómicas en ese periodo de Estados Unidos, y su compromiso con varios proyectos gubernamentales. O sea, él trabajó para el gobierno en diversos aspectos, desde los satélites hasta, digamos, temas de radioastronomía, etc. Y digamos, al segundo hijo, por ejemplo, no le molestó realmente que pusieran al padre, porque bueno, lo sacó del anonimato. En cierto periodo estaba
olvidado desde la época de encuentros cercanos del tercer tipo, donde Heineck adquiere una visión pública, ¿no? Y es interesante, ¿no?, ver todo ese proceso, porque yo en el año 2017, ese mismo año del gran destape ufológico, yo soy convocado para hacer lo mismo que había hecho Heineck para la Columbia Pictures y para Sony, ¿no? O sea, de hablar del rol del ufólogo a las nuevas generaciones, ¿no? Y en ese caso, bueno, Heineck, aunque le pagaron, digamos, monedillas, le interesó porque fue una forma de propulsar su asociación, el CUFOS, Center of UFO Studies de Evanston, Illinois, y al mismo tiempo su boletín, su revista, y en ese momento tuvo una gran acogida, ¿no? Pese que la información salía en las revistas y salía al final de la película, ¿no? Si está interesado, contáctese. Nosotros ahora con el grupo de Sony hicimos algo parecido, pero a través de internet, y la gente no respondió como respondieron 40 años antes, en el año 77, ¿no? O sea, fue algo que Heineck se hubiera entristecido de ver eso, pero igualmente Heineck era totalmente diferente, no era un personaje tipo James Bond, como lo ponen en la serie, sino, digamos, más recatado, con un gran humor, y jugaba al ajedrez muy bien, ¿no? Político, ¿no? Con lo mismo de la Fuerza Aérea, ¿no? Y la misma media que lo trata de ridiculizar, como el caso de los pantanos, ¿no? Casi de destruirlo, y él sobrevive eso en realidad. Y la historia del Blue Book es fascinante. Realmente, si hubiera estado hecho bien, como apuntaba mi serie documental, o sea, respetando la historia, respetando los casos, tantos antiguos como más recientes, que Heineck investiga, algunos que analizamos conjuntamente. Muchos de los casos que están en mi libro los analicé con Heineck, y ahí los cito, ¿no? Y también en uno de los capítulos hay una entrevista muy fundamental que le hago a él en ese periodo, ¿no? Una entrevista que también se hace en la década del 80. Y bueno, y realmente si Heineck hubiera estado vivo, realmente se hubiera revolcado en su tumba, ¿no? A ver cómo quedó, sí, y cómo ponía a su mujer, digamos, ahí coqueteando con la gente de la KGB. Cosas de la televisión, ¿qué le vamos a hacer? Que es un medio muy particular. En fin. Sí. Oye, a lo largo de la historia de la ufología se han reportado ovnis de todos los tamaños. Algunos tan pequeñitos que entraron por una ventana. Pero sí, me acuerdo de ese caso. Sí. El muchacho sí, siempre me impresionó ese caso. Uh-huh. Pero, oye, pocas veces se ha oído hablar de algo tan gigantesco como la ciudad flotante del caso Chepes. Sí, de los ovnis diminutos a los ovnis gigantescos, ¿no? Eso, ya me acuerdo que he tenido varios sueños que confrontaba a estos ovnis pequeños que realmente me absorbían y aparecía adentro. Digo, ¿cómo me metieron adentro si eran tan pequeños, ¿no? O sea, pero conecta, bueno, el tema único conecta con lo onírico y conecta con los fenómenos hipnagógicos, ¿no? Entre el dormir y el despertar. Pero el caso de Chepes es bien concreto porque esta ciudad gigantesca producía efectos en los motores, ¿no? Producía detención en autos, en carros, en ómnibus de línea en esta región que queda en la provincia de La Rioja, y de repente en ese invierno, en mayo, gente empieza a ver esferas que cruzan la carretera, un camino de tierra, ¿no? Un camino mejorado. O sea, estamos hablando de una zona bastante de estancias, de ranchos, digamos, de casas de campo, ¿ya?
entre ellos una escuela, un colegio, donde la maestra ve objetos con forma ovoidal, de palanganas fosforescentes, cercana al edificio principal del colegio, ¿no? Ellos también, durante el día, los alumnos ven formaciones luminosas metálicas, y gente que va en vehículo ven que estas luces empiezan a cruzarse y a unirse, y de una se divide en dos o tres. Esto, bueno, es de noche, siguen la escala cromática de los colores fríos a los colores cálidos, pero principalmente hacia la derecha de la ruta hay una esfera incandescente roja, que esa también se divide y producen ascensión de luces, o sea, las luces se van multiplicando como una especie de bilocación, multiplicidad, y se forma como una plataforma. Primero lo que ven durante varias noches es que estas luces que cruzan y a veces detienen cuando tratan de seguir avanzando, se multiplican y forman esta estructura, pero cuando pasan los días la estructura empieza a ser mayor y de repente y se eleva, y uno de los testigos, por ejemplo, empieza a describirlo, no, pero arriba veía como una especie de ciudad, un pueblo, y detrás del pueblo veía como montañas, y me recordaba a mi pueblo natal en la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba de La Rioja está a unos otros 400, 500 kilómetros. No, o sea, digo, bueno, y esto sucedía de noche, y eso me acuerdo que le pregunté al doctor Heine, esto puede ser inversión de temperatura, digo, no, por las condiciones, me dijo que no, o sea, esto sucedía durante la fría noche, ¿no? O sea, un espejismo que se puede dar en zonas semidesérticas, y esta es una zona semidesértica, era factible, ¿no? O sea, empecé a descartar las explicaciones. Y después, bueno, me encontré que en ese periodo también aparecían al otro lado esto es cercano a la precordillera de los Andes, aparecían también en Chile, en la otra región opuesta, ¿no? Y había una gran cantidad de esa zona hacia el sur de estas ciudades volantes, ¿no? O sea, estructuras, pero nunca tan detallada como esta, que era realmente una ciudad parecida, digamos, a la nave madre de Encuentros Cercanos, ¿no? Y eso, bueno, y a los testigos les preguntaba, y algunos no habían visto la película, otros, como la maestra de la escuela, sí la había visto. O sea, era interesante ver que hasta qué punto esa película se dio en medio de la gran oleada, entre el 78, que fue la gran oleada que cubrió todo el planeta, y esta era el 80, donde hubo mucha actividad, por ejemplo, en el Cono Sur. Ya, hubo muchos casos en el 80 también, pero no tan visceral, tan cuantitativa como la oleada del 78, ¿no? Que se dio en el hemisferio norte, todo Estados Unidos, Europa, Australia, Nueva Zelanda, por todo el mundo. Y en esa época, bueno, ya había una tensión, ¿no? Por eso también es una génesis, es el huevo y la gallina, ¿no? Con Encuentros Cercanos, porque es un periodo que ya era acumulativo. De los 70, Estados Unidos había pasado por una gran oleada en el año 73, y esa oleada se había llamado la oleada de los humanoides, ¿no? Y también, bueno, un pueblo opuesto a Argentina había tenido muchos casos, como te contaba, durante la década del 60 y 70, donde hay aterrizajes y fenómenos que no se dan más. Y aún, o sea, ya no hay aterrizajes como había en esa época. Eso es cierto. Sí, y como se pregunta Caravaca, ¿dónde están los humanoides? ¿No? ¿Dónde están? No hay más. Se quedaron, ya son tímidos, ya no abren las compuertas, no abren. Ya. Y tenemos muchos casos, avalados por la policía, por el ejército, por la gendarmería, de esos casos. Uno de los factores enigmáticos, y tiene infinitos,
del fenómeno ovni es lo que podríamos denominar la concentración. Concentración temporal se da en oleadas, en periodos más o menos cíclicos, y luego la concentración espacial. Hay sitios, los famosos puntos calientes, donde ocurren este tipo de cosas con cierta frecuencia y otros nunca. En Argentina, ¿cuáles serían esos puntos calientes? Tengo entendido que, por ejemplo, Córdoba es uno de ellos. He hecho muchas investigaciones en Córdoba. Y Córdoba ha sido una provincia siempre caliente y bueno, también con el pasado, con el tema de los posibles antiguos astronautas o alienígenas ancestrales en la zona del Cerro Colorado, que fue una parte de mis investigaciones iniciales y de mis primeras investigaciones a mediados de los 70, pero Córdoba, como decía recientemente, es un tema que se centra en Capilla del Monte, el Uritorco, que seguramente tú has hecho otras entrevistas, sí, y has comentado el tema. Cuando yo hago mis investigaciones en la zona de los indios Comechingones, que también cubren Capilla del Monte, no era un tema conocido, o sea, ya en los años 80, con esa huella del pajarillo, en el cerro, en los aldeos del Cerro Uritorco, se empieza a tomar vuelo, pero igualmente mucha gente de nueva era, de New Age, ya de intereses holísticos y metafísicos, ya empezaba a agruparse. Yo me acuerdo de mis primeros viajes, digamos, en esa zona. Tenía una amiga que tenía una revista metafísica y me decía, se está hablando que ahí cerca, digamos, en Capilla del Monte, Uritorco, hay actividad. Estoy hablando ya finales de los 70s, o principios de los 80s, antes que empezara el boom, digamos, antes que las comunidades era muy poca la gente que estaba viviendo ahí. Me decían, no, hay una actividad extraña, se está hablando de que hay una base americana, digamos, subterránea, digamos, y que de esa base subterránea salen objetos. O sea, le estaban otra vez echando la culpa a los gringos, como siempre, en esa época, cuando no había ninguna relación, no había ninguna base, nunca creo que habrá una base en esa zona, ¿no? Sí. Y sí, ese es un tema que ha crecido y al parecer es una de las zonas calientes junto a Victoria, Entre Ríos, ¿no? Que son dos puntos. Hay muchos lugares. La cordillera andina también tiene bastante casuística. Sí, exactamente. En mi época inicial se hablaba del puente del Inca, que era un lugar de entrada, que eso también está en Mendoza, una zona de gran concentración magnética, donde también gente veía que los objetos penetraban en las montañas, ¿no? O sea, penetraban, se desaparecían y se desmaterializaban. Sí, hay muchos casos interesantes en esa provincia, Córdoba, Mendoza, la Patagonia. La Patagonia, al ser una zona desértica, tiene muchos, digamos, lugares, digamos, de vórtices, ¿no? Ahí tengo unos nuevos amigos que están en la provincia de Río Negro experimentando con intercambiar señales luminosas en un valle de esa provincia, ¿no? En España, y de alguno de ellos hemos hablado aquí en este programa, en España hemos tenido algunos casos de ovnis que provocaron incendios. Y en tu libro se inicia con un ovni incendiario también, el ovni incendiario de Catamarca. Sí, exactamente. Justamente ahí era un caso que también le interesaba mucho a Jaime, porque Jaime había publicado en uno de sus libros un ovni que había destruido un tanque, digamos, de gasolina
en una ciudad de Sudáfrica. Y yo decía, y en esa época me acuerdo que, y está en la entrevista, ¿no? Está en uno de los capítulos de la entrevista que le pregunto sobre los ovnis agresivos y cómo a veces pueden actuar en una forma, digamos, una forma bastante traviesa con los objetos y con los seres humanos y con nuestras estructuras. Y el caso de Londres, justamente se llama Londres. Yo me acuerdo que ese caso fue uno de los casos que llegué más rápido, que estaba justamente en Mendoza, una provincia que iba muchas veces, y me enteré por la prensa, digo, bueno, voy a lanzar, y ahí me tomé, digamos, un bus en dirección al lugar ese donde decían que un ovni había incendiado un pueblo. Es justo, se llamaba Londres, y estábamos en medio de la guerra de las Malvinas. Vaya. Y digo, pero esto, estará jugando es un juego, esto es una broma. Tengas el inconsciente colectivo de los argentinos, crearon un ovni y volaron, destruyeron una ciudad. Yo veía, digo, bueno, eso tengo que verlo, ¿no? Hay gato encerrado, ¿no? O sea, ¿qué piezas del ajedrez cósmico estamos jugando? Entonces llegué ahí y bueno, y los testigos principales eran 2 policías, lo más interesante. 2 oficiales de la policía provincial, la provincia de Catamarca, que también es una provincia aledaña a La Rioja. Y estaban patrullando y vieron una especie de luz, pero una especie, lástima, no tengo y no publiqué en el libro la figura, el dibujo de hechos, que era una cápsula de luz amarilla con una especie de grajea, tipo al tic-tac. Sí. Tic-tac, era un tic-tac adentro, o sea, pero el tic-tac era blanco, adentro tenía esta bobiola amarilla y avanzaba sobre los campos y la luz era muy intensa. Al mismo tiempo estaba rompiendo el viento sonda. El viento sonda es un viento muy fuerte, así, parecido al siroco de ahí de ustedes, que viene del sur, pero este viene de los Andes y se embolsa en la cordillera y pega y realmente arrasa muchos pueblos cuando sopla, y ellos estaban avanzando hacia la luz en medio del ventanal, o sea que el ventanal, la luz, y de pronto ven que lanza una especie de llamarada hacia de abajo, con una lengua de fuego, y ¡boom!, empieza y se desparrama. Y el viento arrastra ese fuego hacia el pueblo, ¿no? Esto lo habían visto en las afueras del pueblo, y entre el fuego y el viento, digamos, muchas estructuras, digamos, son afectadas, ¿no? Hay una alarma, digamos, provincial, y mandan a los bomberos y todo eso, y muchos testigos ven esta esfera, ¿no? Y de pronto esta esfera se aleja, asciende y desaparece, ¿no? Y cuando llego ahí digo, no, el objeto dejó varias piedras, digamos, dejó residuos. Y cuando me mostraron los residuos, eran pequeños azulejos, o sea, pequeñas, digamos, decoraciones que se usan en cocina, ¿no? Así que vi que no había ninguna prueba, digamos, de un efecto sobre el terreno, ¿no? O sea, yo inspeccioné los campos sí estaban quemados, pero no había una huella determinada donde había lanzado el ovni esa llamarada, ¿no? O sea, y ese tipo de casos también hemos visto, omnisignios en muchos países, y que también producen deflagraciones, empiezan como a chorrear, digamos, metal líquido a veces,
una forma de piedra líquida, ¿no? Uh-huh. Que cae, que digamos chorrea desde las alturas hacia el cielo, ¿no? Del cielo a la tierra. Hubo casos también en Mendoza, como un caso que investigué, el caso Poulain, que sucede en el 67, donde esta familia también recoge uno de los pedazos después de ver que un objeto parecía que se tambaleaba y perdía, pero era al mismo tiempo del crepúsculo, ¿no? Parecía que estaba encendido como en fuego, pero no podían decirme si era realmente un objeto, digamos, construido por una sustancia tipo lava que estaba chorreando, o era la misma maquinaria, si estamos hablando de máquinas, uh-huh, que estaba, digamos, en mal funcionamiento y digamos, chorreaba este tipo de sustancias, ¿no? Y esos casos son muchos, ¿no? O sea, volvemos al tema de que muchos de los avistamientos tenemos una materia que no es sólida, que parece fuego líquido, ¿no? uh-huh. Hay muchos videos interesantes en México de estos objetos estacionarios que son como conos, son como una especie de triángulos, embudos de fuego que están chorreando líquido que cae sobre los pastizales y los quema. Tengo uno de mis colecciones. Sucedió en la oleada de los 90 en México. Por eso esta similitud, o sea, elementos que yo ya en esa época denominaba como anatomía y fisiología de los ovnis, ¿no? O sea, tratar de diseccionar esa fisiología y esos casos, ¿no? Y realmente, bueno, fue interesante que ese caso de Londres sucedió en medio de la guerra de las Malvinas. O sea, los ovnis querían dejar un mensaje político. ¿Quién sabe? Los ovnis tienen sus misterios y los seres humanos que hay alrededor de los ovnis y de la investigación ovni, pues también, porque están, por ejemplo, los mitos. Hay mitos que, a pesar de que se demuestra que son tales, que son mitos, leyendas urbanas, llámalo como quieras, oye, te los sigues encontrando. Te los sigues encontrando en revistas, te los sigues encontrando incluso en libros. ¿Qué te voy a decir yo? En páginas web o en podcast o en las redes sociales. Pero mira, por ponerte un ejemplo, el caso Vidal. El caso Vidal causó muchísima expectación en su día. Es el famoso caso de una familia que va tranquilamente por una carretera con su coche, se mete en una especie de neblina extraña y aparece a miles de kilómetros, concretamente en México. Oye, tú, entre otros, pero tú dejaste muy claro lo que había detrás del caso Vidal, que era nada o casi nada. Y oye, yo me lo sigo encontrando por ahí, en cosas de este mismo año o del pasado. Sí, el caso Vidal, hay varios, digamos, todavía defensores del caso, desde que sucedió en el año 68, como fue también un caso tan clásico, realmente quedó en la mente y en el imaginario colectivo. Yo soy, digamos, el primero que, bueno, encuentra una punta del debancamiento, ¿no? O sea, un punto en contra que en cierta forma prueba de por qué nunca se encontraron los Vidal, porque a través de mi testimonio los Vidal nunca existieron, pese a que tenían otro nombre y era la familia Raffo y que nunca se dio a conocer, pero yo pienso que si hubieran existido a esta altura del partido hubieran aparecido, ¿no? Ya hubieran aparecido hace varios años, ¿no? Y testimoniado. Porque siempre, si son testigos serios, pese a que pasan años, cuando ven que hay una cierta confianza, como ha sucedido con muchos casos, salen a la luz, más en esta época, ¿no? O sea, yo lo que descubro fue de una forma totalmente casual, a través de un director de cine, Aníbal Ucet, que me dice, no, yo inventé el caso Vidal porque estábamos haciendo una película
y tenía mis contactos, digamos, a través de una agencia noticiosa que estaba conectada con influencias del servicio de inteligencia, y digo, me hicieron un favor de crear este rumor y lanzar una noticia falsa que se desparramó también como pólvora, porque en esa época, en ese invierno del 68, había muchos casos. Y los periódicos principales, como el diario La Razón, cuando no tenía casos los inventaba. Eso me lo han dicho varios periodistas. Cuando tenían un espacio, digamos, abierto, digo, bueno, inventemos algún caso, digamos, tanto en La Razón como el diario Crónica, pero esta primera noticia sale en el sur de la provincia, en Mar del Plata, en el diario La Capital, ¿no? Y en ese primer recorte dice: a través de asociados y versiones conectadas con los servicios de inteligencia, nos enteramos de una familia que viajaba en la Ruta 2, entró en un mango de nieve y apareció en México, ¿no? O sea, ese tipo de historia, ¿no? Y bueno, esa es la versión que yo encontré, y pese a todo, porque me acuerdo cuando empezamos a revisar esa oleada, empezamos a seguir típico la guía telefónica, el elenco telefónico de llamar a esos fines de semana cuando uno, los investigadores, no sé, bueno, ¿qué caso investigamos? Empezamos, volvemos al caso Vidal, bueno, íbamos, llamábamos, no contestábamos, íbamos a la casa en persona, ¿no? A molestar. Y usted está vinculado al caso Vidal. No, nada que ver, pero sí escuché de ese caso, pero no, eso son familiares lejanos. Y todo se pasaba, o sea, la psicología del rumor, ¿no? O sea, una especie de rebote, ¿no? De rebote digamos, de la anécdota inicial, ¿no? Pero me acuerdo, sí, hasta yo en mi primer viaje a México también revisé, hasta encontré uno que trabajaba en la Embajada de México en ese año. Y me dice, no, sí, me acuerdo que todos llamaban los medios de prensa, pero acá no devolvimos a ninguno ciudadano con su auto, además el Peugeot 403 que estaba, suponía se lo llevó la NASA, y por supuesto la NASA también llevó toda versión de que está en sus hangares, ahí con su círculo quemado en el techo del Peugeot, ¿no? O sea, los oficiales de la Embajada Argentina en México me negaron eso, ¿no? Y eran oficiales diplomáticos en este año del 68, o sea que hice el cuadrangulamiento de testigos, ¿no? O sea, si hubiera sido real, ya hubieran hablado, Muy rara vez tenemos la ocasión de compartir un rato de charla agradable con un investigador de tu dilatadísima trayectoria, y yo me pregunto, y quería preguntarte, después de tantos años investigando, haciendo trabajo de campo, entrevistando testigos, tabulando resultados, viendo pruebas físicas, ¿has llegado, después de todo este tiempo, a alguna conclusión sobre qué son, sobre qué pretenden, cuál es la naturaleza de este fenómeno al que llamamos ovnis? Mira, es interesante, realmente esa respuesta me mantiene todavía investigando, o sea, todavía la naturaleza la desconocemos. O sea, el que diga que conoce la naturaleza final está mintiendo. Por eso realmente es importante, y por eso, bueno, estoy contento que se haya reabierto el tema, sobre todo de Estados Unidos hacia el mundo en general, ¿no? Eso revalida y justifica tanto sacrificio de muchos miles de jóvenes, que en los últimos 40 años han tenido su ideal, su noble ideal de investigar, digamos, de tertuliar, digamos, de difundir,
desde charlas de café hasta boletines y escribir libros y especular y lo que sea, ¿no? O sea, la naturaleza realmente todavía no, el método científico no sirve, el método metafísico tampoco. Estamos escasez de métodos. Yo no creo que los proyectos, digamos, de investigación que van de Harvard, la Universidad de Harvard actuales, de los de la Marina de Guerra, que están en gran actividad en este momento, vayan a tener una conclusión, digamos, final, ¿no? O sea, mi libro se llama La confrontación final porque en esa época, y siguiendo los lineamientos de Hynek y Vallée, era crear un modelo predictivo de poder confrontar el fenómeno, no solo en zonas calientes, sino a través de la recopilación de datos y aplicados en esa época el UFOCAT, el ARGENCAT, etcétera, que por ejemplo en vuestro país continuaron con las investigaciones y los catálogos de Vicente Ballester Olmos, ¿no? Y su grupo. Pero esa confrontación no se ha dado, digamos, porque el fenómeno es mucho más elusivo y rápido y tiene hay una inteligencia ahí, hay una inteligencia rectora. No sabemos si los casos suceden antes o después de su aparición, por eso, bueno, para mí es interesante la reactualización de la teoría, por ejemplo, de Caravaca, ¿no? Es interesante, aunque ha habido muchos también. Vallée lo había trabajado, Miguel Peiró García, que también era un investigador español que escribió un libro muy interesante hace 40 años también, pero habían realmente empezado a abrir, digamos, esa caja de Pandora y decir ya dónde está la naturaleza, ¿no? Porque está sobre la Tierra, está dentro de la Tierra, está en el universo, está, digamos, es parte de la creación, como nosotros somos parte de esa creación y de esas conciencias, ¿no? O sea, está aquí, no está aquí, son las dimensiones paralelas, es, digamos, la física cuántica, la nueva física, ha tratado de explicar, pasamos por el periodo de las naves de plasma, etcétera, y Gesdalen y otros experimentos de que no llegamos a totalmente conectar con esa inteligencia que está detrás del fenómeno y que es realmente una inteligencia humana parecida a la nuestra, es una inteligencia animal, es una inteligencia vegetal o es una inteligencia mineral. O sea, estamos en más de los 4 reinos, imaginados y por imaginar, ¿no? O sea, pero es la imaginación al poder lograr al descubrimiento, ¿no? O sea, la imaginación hacia el descubrimiento, ¿no? Por eso a mí me interesa. Yo me llamo, y pienso que lo he probado, soy explorador, ¿no? Porque hago investigación del campo, pero sigo explorando las montañas y las selvas, ¿no? Que me gusta cuando puedo escaparme, ¿no? Y por eso, al no tener digamos, resultados con la confrontación ufológica, he vuelto a mis misterios arqueológicos y civilizaciones perdidas en este mismo periodo, ¿no? Que son los últimos 40 años. Pero yo pienso que sí, se abre una nueva dimensión, un nuevo interés, y eso es mantener una nueva generación de jóvenes expectantes, ¿no? O sea, sabemos que el SETI, la radioastronomía, no sirve, ¿no? Pero el intento creativo, digamos, esa esperanza no está mal, ¿no? Que algún día vamos a tener una respuesta con métodos diferentes, pero realmente si esta civilización extraterrestre viene y realmente
alegra a un montón de familias en el desierto y los hace soñar, o sea, con esa nave gigantesca que hablaba de la ciudad de Chepes, que les daba esperanza y así recordar con nostalgia sus vidas anteriores o cuando eran niños o jóvenes. Estamos ante un fenómeno que puede reflejar esas inquietudes nuestras internas, y tal vez estamos volviendo a una nueva etapa. O sea, estos avistamientos, no hay contacto, no hay aterrizaje, pero a lo mejor vamos a abrir en los próximos años. Estamos expectantes, se puede abrir, digamos, un ciclo tal vez de un contacto más cercano con estas inteligencias. Ovnis, la confrontación final, un libro que es un pedazo de la historia de lo que para mí, para los de mi generación, es la época de oro de la ufología, esos años 80 sobre todo, y su autor, Alex Cionetti, ha estado hoy con nosotros y es un verdadero privilegio. Alex, muchísimas gracias por haber venido a Días Extraños a compartir tu conocimiento y sobre todo tu experiencia. Un abrazo muy grande. Lo mismo, gracias por estar.